Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues ya a esta hora les decimos a todos ustedes que el Eterno les bendiga y bueno, pues vamos a iniciar orando. Ahí donde están vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, Padre Santo, por todo lo que haces cada día por nosotros, porque tu misericordia, Señor, cada día se renueva en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en este día que tú pongas tu mano de poder en cada una de las vidas, Señor, que están escuchando y que podamos aprender a hacer tu voluntad con tu poder. Que en este tiempo, Señor, tú nos reveles tu palabra, que podamos empezar, Señor, a ver las cosas como tú ves, papá, que en cada momento, que cada instante, papito amado, nos enseñes a hacer las cosas como a ti te agradan. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, que esté escuchando y que nos enseñes, Señor, todo lo que tú tienes en tu palabra. Papito amado, sin ti no podemos hacer nada, solamente contigo podemos hacerlo todo. Y en el nombre de Yeshua, atamos a todo demonio inmundo, a toda potestad demoníaca, a toda fuerza de maldad que está en nuestras vidas. Suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Se va por donde ha venido en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Rey Celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Gracias, papá. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues ya en esta noche les damos la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Amparo y aquí está conmigo Daniel. Shalom Amparo, muchas bendiciones a todos los hermanos que nos están oyendo en sus casas. Shalom, que la paz del Eterno esté con todos ustedes. Y pues comenzamos resumiendo el programa del día de ayer. Pues ayer estábamos tocando un tema especial, justamente pues del momento en el que pues Jacob se había casado, pues había tenido dos esposas en un inicio, pero pues podemos ver cómo el corazón con el que habían nacido estos hijos, pues la intención con la que habían sido concebidos, pues había marcado de cierta manera sus vidas, porque habíamos visto pues cómo en un principio pues Lea, como era un poco menospreciada, porque sabemos muy bien que en un principio Jacob pues quería casarse con Raquel, con su hermana, y pues a causa una jugada, una treta de su tío Labán, pues vemos cómo tenía que casarse pues con la hermana mayor primeramente, pues y a causa de esto vemos que Lea era un poco menospreciada, no solamente por Raquel, sino incluso por Jacob. Y pues vemos que cómo es que ella pensaba que con un hijo ella iba a ser bueno, pues como decíamos, vemos como pues después de haber tenido su primer hijo ya pensaba que pues a través de su hijo pues ella iba a ser amada, lo había dedicado pues más a su esposo para que él pueda fijarse más en ella, pero vemos cómo no pasa eso. Jacob seguía amando más a Lea, digo más a Raquel que a Lea, y pues pasa lo mismo en su segundo hijo y en su tercer hijo, hasta que Lea se da cuenta de que pues ni con muchos hijos, ni con menos hijos, ni con cualquier cantidad de hijos, pues Jacob iba a seguir amando a Raquel. Y pues ahí se da cuenta de algo importante: deja de confiar en Jacob, deja de confiar incluso en ella misma y empieza a confiar en el Eterno. Por eso es que cuando tiene ella su cuarto hijo, pues a este hijo lo dedica al Eterno y pues empieza a alabarle, empieza a glorificarle, y pues cambia el destino de su hijo, algo muy importante. Y pues vemos cómo esto había marcado harto la vida de Judá, y pues es algo importante porque habíamos visto cómo el Eterno pues puede usar muchas de las personas que de verdad estén dispuestas, más allá de los defectos que tengamos, más allá de los errores que hayamos cometido. Él puede usar absolutamente todas las cosas para bien. Lo importante es que de verdad tengamos un corazón dispuesto, así como vemos que pues Labán había tenido un montón de problemas. Jacob de la misma manera también pues había vivido tal vez en algunas ocasiones o parte de su vida como un engañador, que también pues finalmente recibe pues cosecha ese mismo engaño. Y de la misma manera vemos cómo Lea se hace pasar por Raquel para casarse con Jacob, y pues Raquel también tenía
otros problemas porque pues se había llevado los ídolos de su padre y pues vemos que había un montón de cosas por, por todas partes y empezáramos a buscar pues errores, pues encontramos errores por todas partes y no con la intención de juzgarles, no con la intención de ver que pues son defectuosos y están mal y que nosotros estamos bien, por supuesto que no, sino entendiendo que nosotros pues tenemos ese mismo problema, tenemos un montón de defectos, cometemos un montón de errores y pues aún así el Eterno puede utilizar nuestras vidas, puede usar nuestros corazones, podemos ser un instrumento útil en las manos del Eterno, pese a lo que somos, pese a lo que hacemos, Él quiere transformar nuestras vidas. Lo importante es que nosotros tengamos ese deseo, esa determinación de servirle, ese deseo de agradarle, ese corazón dispuesto a hacer lo que Él nos diga, y esto va a marcar una gran diferencia, más allá de cualquier otro defecto que podamos tener, pues Él lo va a arreglar, más allá de nuestras debilidades, pues Él las va a volver fortalezas, y esto es algo importante porque pues si empezamos a ver la vida de prácticamente todos los que han servido al Eterno, pues podemos encontrar muchos, pero muchos errores, pero eso no es lo importante es lo que el Eterno estaba viendo en cada uno de ellos. Esos defectos para él no eran pues cosas que no servían, sino eran cosas que podían volverse fortalezas, cosas que iban a ser pues muy posiblemente sus puntos más fuertes. Y pues eso es lo mismo que quiere hacer el Eterno con cada uno de nosotros. No importa pues los errores que hayamos cometido antes, no importa lo que hayamos hecho, Él quiere que volvamos a su camino, que volvamos a su palabra. Él nos va a enseñar a caminar como deberíamos caminar desde un principio. Él va a arreglar todo, Él va a utilizar pues incluso hasta nuestros defectos para bien, hasta nuestras debilidades para bien, y eso es algo muy, pero muy especial del Eterno. Y vemos que lo único que Él necesita es que tengamos un corazón dispuesto a obedecerle, un corazón dispuesto a hacer lo que Él nos diga, y eso va a marcar gran diferencia en todo lo que hagamos. Totalmente cierto, pues la diferencia está si de verdad confiamos en el Eterno o no. Pero bueno, vamos a seguir el día de hoy pues viendo esto en las escrituras y pues esta vez nos vamos a ir a 2 Corintios 12 y pues vamos a ver qué nos dice la palabra. Nos dice lo siguiente, leamos desde el versículo 5, dice lo siguiente: acerca de ese hombre yo me jactaré, pero acerca de mí mismo no me jactaré, excepto de mis debilidades. Si yo en realidad quisiera jactarme, no sería un necio, porque estaría hablando la verdad, pero por la grandeza extraordinaria de las revelaciones me abstengo, para que nadie piense de mí más de lo que mis palabras o hechos requieren. Por lo tanto, para mantenerme lejos de hacerme demasiado orgulloso, he sido dado una espina en mi carne, un mensajero de Hasatán para golpearme, de modo que no me envanezca. 3 veces he rogado al Adón que quite esta cosa de mí, pero me ha dicho: mi favor es suficiente para ti, porque mi poder llega a la perfección en la debilidad. Por lo tanto, estoy muy feliz de jactarme de mis debilidades para que el poder del Mesías descanse sobre mí. Sí, estoy muy complacido con debilidades, insultos, estrecheces, persecuciones y dificultades soportadas por amor al Mashiach, porque es cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Me he comportado como un necio al jactarme, pero ustedes me obligan a hacerlo. Ustedes debían de haberme alabado, porque en ninguna manera soy inferior a los superemisarios, aunque no soy nada. Las cosas que prueban que soy un emisario, señales, maravillas y milagros, fueron hechas en presencia de ustedes. A pesar de todo lo que he tenido que soportar, hay algo en lo que han estado detrás de otras asambleas, aparte de que no he sido carga para ustedes. Perdónenme por esta injusticia. Bueno, pues y aquí está Pablo hablando palabras, pero pues muy, muy grandes. Y pues son varias cosas que nos va diciendo. Pues una cosa que a mí me sorprende es que de verdad pues empieza a decir que pues el Eterno pues se gloría en nuestras debilidades. Y creo que pues es algo que pues nosotros estamos viendo en este tiempo. Si vemos esto pues desde el principio, desde quizás podemos volver a leer pasito a pasito, 2 Corintios 12 desde el versículo 1, pues vamos a entender muchas más cosas sobre esto. Dice: tengo que jactarme, no hay nada que ganar por ello, pero seguiré a las visiones y revelaciones del Adón. Empieza pues hablando de todo lo que pues el Adón le había mostrado, porque pues Pablo era un hombre que tenía visiones, tenía revelaciones de parte del Eterno, y empezaba a ver pues muchas cosas, y empieza a contar lo siguiente. Dice: conozco un hombre que en unión con el Mashiach, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Yahweh lo sabe. Y yo sé que tal hombre, si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, Yahweh lo sabe.
fue arrebatado el Gan Edén y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Y bueno, pues está hablando aquí de cosas que hay en la cuarta dimensión, de cosas que hay pues muy grandes y que pues conocía un hombre, ¿no? Que no sabía si realmente había ido en carne o había ido en sueño, cómo había ido, pues no sabe exactamente, pero pues que había estado viendo y está empezando a ver de cosas pues grandes que empiezan a suceder que a veces no entendemos. Pues uno de los mayores problemas quizás que tenemos es que no entendemos que existe pues una dimensión espiritual y pues nosotros muchas veces solamente queremos ver y pues tocar y ver todo lo de nuestro alrededor, pero a veces no logramos entender que hay cosas que están pues en la cuarta dimensión y que pues son de verdad sobrenaturales. Y aquí está hablando precisamente de eso, de un hombre sobrenatural que aún había visto cosas pues que no pueden ser permitidas a un ser humano pronunciar. Y dice acerca de ese hombre yo me jactaré, pero acerca de mí mismo no me jactaré, excepto de mis debilidades. Y fíjense, lo compara pues a las debilidades que él estaba pasando. Pues y vamos a ver por qué pues todo este asunto. Porque pues podemos ver muchas cosas en esto, porque si bien una de las cosas que más nos encanta pues es ver esto de la cuarta dimensión, ver cómo pues una persona puede ser arrebatada, cómo una persona puede ver pues cosas increíbles, pero pues aquí Pablo empieza a decir que se iba a jactar y no se va a jactar acerca de esas cosas, sino que se iba a jactar acerca de sus debilidades y empieza a decirlas. Y dice, sí, yo en realidad quisiera jactarme, no sería un necio, porque estaría hablando la verdad. ¿De qué verdad estaría hablando Pablo? ¿De qué verdad estaría pues hablando? Porque pues empieza a decir que podía jactarse de qué. Pero por la grandeza extraordinaria de las revelaciones me abstengo para que nadie piense de mí más de lo que mis palabras o yo requieren. Entonces él empieza a explicarlo y dice que habrían pues muchas cosas que podían hacerle sentir orgulloso, pero pues aquí está hablando de una espina que tenía en su carne, de algo que pues aparentemente era un mensajero de Hasatán que lo golpeaba, pues no se sabe exactamente qué tenía, pero pues esto era permitido de parte del Eterno, ¿por qué? Para que no se envanezca. Entonces empieza a hablar que podía jactarse de eso porque pues a veces nosotros no entendemos que el Eterno permite ciertas cosas, pero no porque sí, sino que pues aún en medio de cualquier debilidad, en medio de cualquier situación, el Eterno quiere gloriarse en medio de nosotros. Y de eso está hablando, de que nos podemos gloriar de nuestras debilidades. Y empieza a contar, ¿no? Y dice lo siguiente, que él había rogado al Adón para que le quite pues este mensajero de Hasatán, ¿no? Que venía a golpearlo. Pero pues aquí el Eterno le da una respuesta pues muy clara y le dice, mi favor es suficiente para ti, porque mi poder llega a la perfección en la debilidad. Y yo creo que pues esta son palabras que a veces nosotros no podemos entender porque pues muchas veces nosotros queremos que todo se haga conforme a lo que nosotros queremos, que pues si tenemos alguna enfermedad pues al momento seamos sanados, que si tenemos algún problema al momento pues se nos solucione, pero lo que no entendemos es que el favor de Dios pues puede hacer muchas cosas con nosotros porque nos dice su palabra que el poder del Eterno llega a la perfección en la debilidad. Y hay momentos pues en los que nos encontramos muy débiles, hay momentos en los que quizás nos encontramos enfermos, hay momentos en los que quizás nos encontramos en una situación complicada, pero el Eterno nos está diciendo algo tremendo, nos está diciendo que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad, que puede ser en el alma, en el cuerpo o en el espíritu. Vemos de verdad un capítulo muy interesante de Pablo cuando empieza a contar pues que había tenido una experiencia interesante en el tercer cielo y pues no lo explica, bueno, en realidad no es que no lo explica, sino dice, pues no sé si ha sido en el cuerpo, no sé si ha sido en el espíritu, no sé si así fuera, no sé si ha sido pues una visión, un sueño, no sé qué es lo que ha pasado exactamente y el Eterno sí lo sabe. Y pues habla de que este hombre, bueno, en este caso él, Pablo, había sido arrebatado al paraíso y había escuchado cosas pues que no se pueden explicar, cosas que no se pueden describir, algo pues sorprendente e incluso dice cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar y pues había visto cosas especiales, cosas maravillosas, cosas tan grandes pues que no encontraba las palabras para decirle y pues es interesante cuando en el versículo 5 primero empieza diciendo pues puedo presumir de ser ese hombre, pues y está hablando de él, está hablando de que ese hombre del que está hablando, el que ha sido arrebatado pues era él
Pero hay algo importante que él empieza a decir, dice, pero no me jactaré de mí mismo, excepto de mis debilidades. Y pues es algo interesante porque vemos que pues a pesar de haber tenido esa gran visión, ese sueño, esa revelación, pues no sabemos exactamente qué era, pues no estaba teniendo eso como pues como si fuera una medalla, como si fuera un título para creerse pues más que los demás, o para decir pues yo veo cosas que ustedes no ven, o yo sé cosas que ustedes no saben. No, él no se envanecía de estas cosas. Él entendía pues que esto era simplemente algo que al Eterno pues le había placido y punto. No era por algo que él había hecho, no era porque él era especial y porque él tenía pues más que otras personas, no, por supuesto que no. Y él lo dice en sus palabras. Y pues es interesante el versículo 6 cuando dice, si yo en realidad quisiera jactarme, no sería un necio. Y les dice pues que pues si de verdad quisiera hacerlo, pues tampoco lo estaría haciendo mal, porque sí tenía muchas cosas de que jactarse. Y sabemos que Pablo pues tampoco era cualquier persona, no era alguien que simplemente tenía pues unos cuantos añitos de haber conocido la palabra, o de haber conocido la Torá, o de haber vivido en los mandamientos. No, él tenía toda una vida. Desde pequeño él había hecho pues un montón de cosas, había estudiado la Torá, había aprendido pues los mandamientos, todas las instrucciones, y pues tenía una preparación increíble. Incluso en el momento en el que llega a conocer a Yeshua, pues todo eso que había aprendido pues llega incluso a serle tan útil, porque pues tiene la revelación de todas esas cosas por haber conocido a Yeshua, por haber tenido ese encuentro. Y pues sí tenía muchas cosas por qué jactarse, porque dice pues si yo en realidad quisiera jactarme, no sería un necio, porque estaría hablando la verdad. Y pues esta es una de las partes que más me gusta. Lo que sigue dice, pero por la grandeza extraordinaria de las revelaciones me abstengo, para que nadie piense de mí más de lo que mis palabras o hechos requieren. Y me gusta mucho cuando usa estas palabras, dice, por la grandeza extraordinaria de las revelaciones me abstengo. Y esto es interesante porque es como si pues Pablo tuviese pues uno de los mejores juguetes del mundo, uno de los mejores eh, carros de juguete, por decir, pues, y estaría pues agarrando eso. Y pues no hay nadie en el mundo que tenga así, pero pues hay algo más grande que él tiene, hay algo más grande. Si él tuviese un auto de verdad, un auto último modelo, pues sería como presumir pues algo tan pequeño teniendo otras cosas tan grandes. Y esto lo entendía Pablo. Nosotros pues con qué corazón podríamos hablar, o con qué sentido podríamos hablar de lo que hemos logrado hacer en la tierra, de lo que tenemos aquí, del dinero, de lo que somos, de la profesión y de todas estas cosas, pues estando conscientes de que con el Eterno tenemos algo mucho más grande. Pues no tendría sentido hablar de nada, por más de que quisiéramos hablar de todo lo que hemos conseguido y todo lo que el Eterno nos ha dado, todas las bendiciones, pues no significan nada, porque hay algo mucho más grande. Y eso es lo que está diciendo Pablo, esa grandeza, esa prácticamente todo eso que el Eterno le había mostrado, esa revelación, pues todo eso pues era mucho más que cualquier otra cosa. Entonces no tenía sentido hablar de otra cosa, no tenía sentido tratar de presumir ni lo que había estudiado, ni lo que había aprendido, ni lo que había vivido, ni nada, porque simplemente el encuentro con el Eterno era suficiente. Y pues es algo importante que nosotros tenemos que entender. Muchas veces creemos que pues somos alguien por lo que tenemos, o por lo que hemos estudiado, o por la posición que tenemos, o por la gente a la que conocemos. Muchas veces pensamos que pues por conocer más gente famosa, pues nosotros también somos más importantes. Y pues no tiene mucho sentido cuando uno verdaderamente ha conocido al Eterno. Y esto es algo importante, algo especial, pues porque todo lo que podamos conseguir en esta tierra pues es poco, es insignificante comparado a lo que el Eterno significa para nuestras vidas. Y pues eso es lo que tenemos que entender. Y pues continúa Pablo en el versículo 7, dice, por lo tanto, para mantenerme lejos de hacerme demasiado orgulloso, he sido dado una espina en mi carne, un mensajero de Hasatán para golpearme, de modo que no me envanezca. Pues y esto, de una u otra manera muchos han tratado de explicar pues qué es lo que pasaba. Algunos dicen que tenía un problema en el talón, en el pie, otros que tenían pues un problema en los tendones y que tenía que cojear, y que era tenía un poco mala una de las piernas. Algunos otros dicen pues que tenía un problema en la vista y que pues era algo que le molestaba. Y pues de una u otra manera se trata de entender, pero pues no es ese el punto importante, sino lo importante es que él entendía que pues no había por qué ser orgulloso, no había por qué ser vanidoso, que pues no era
eso parte de lo que al Eterno le agradaba, y que pues ya sea un problema físico, ya sea un problema pues en cualquier forma, en cualquier dimensión, pues él entendía que no podía ser orgulloso, y él entendía pues que el Eterno quería evitar incluso que sea orgulloso, porque pues él había rogado, dice en el versículo 8, 3 veces he rogado al Adón que quite esta cosa de mí, pero él me ha dicho, mi favor es suficiente para ti porque mi poder llega a la perfección en la debilidad. Y esto pues es importante porque vemos que hasta ese problema que tenía, hasta ese aguijón, como él lo llama, pues que le molestaba, pues hasta eso era usado con un buen propósito, si es que estaba pues en las manos del Eterno, si es que Pablo se encaminaba en la voluntad del Eterno, porque pues hasta eso le servía para que no sea orgulloso, para que no sea vanidoso, para que no esté alardeando y que no se le suban los humos a la cabeza, sino pues simplemente mantenga la humildad, mantenga los pies sobre la tierra, y pues simplemente confiando en el Eterno, creyendo en Él, entender que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, no es por por lo que somos o por lo que tenemos, sino es simplemente porque el Eterno ha decidido amarnos, y Él es el que puede convertir cualquier debilidad en fortaleza. Y eso es una de las cosas de las que tenemos que estar seguros. Todo, pero absolutamente todo funciona, todo obra para bien si es que nosotros nos ponemos en las manos del Eterno. Importante pues para que todo en nuestra vida obre bien, que nos pongamos definitivamente en las manos del Eterno, pues, y pues una de las cosas que nos dice pues muy claramente es que bástate mi gracia. Cuando vemos pues esa palabra gracia, podemos ver de verdad que pues es el Eterno que nos quiere dar eso, porque de verdad sin Él, sin su ayuda, no, nosotros no vamos a poder pues pasar por ningún lado. Por eso nos dice muy claramente que pues nosotros necesitamos llenarnos de su gracia. Pues por si acaso, es llenos de gracia, no llenos de grasa, no hay quienes han entendido al revés, ahí tenemos el problema. Pero pues en su gracia es que nosotros podemos encontrar muchas cosas. Es en su gracia donde nosotros podemos pues de verdad encontrarle de una manera diferente, que no viene siendo por cómo nosotros somos, pero pues muchas veces nosotros no logramos pues ver esta gracia. ¿Cómo podemos nosotros bastarnos de su gracia? ¿Cómo nosotros podemos su poder? Nos dice definitivamente que pues se perfeccionen nuestras debilidades, y una de las palabras pues que podemos ver es definitivamente pues esta palabra gracia, la gracia que viene siendo pues, esta palabra gracia. Podemos ver que pues una de las personas a la que el Eterno pues le había dado pues esta gracia en el Antiguo Testamento era Noé, que pues es a él a quien le dice que él había hallado gracia, y pues esto es interesante, ¿no? Solamente pensábamos a solamente nosotros podíamos ver pues este asunto, pero pues empezamos a ver que hay personas, hay que hallar gracia. Podemos ver a Moisés que había hallado pues gracia delante del Eterno, y pues vemos como delante de los ojos del Eterno Moisés había hallado gracia, pero no es el único, pues fíjense que Ruth otra vez es mencionando que había hallado gracia delante de Boaz. Entonces vemos pues algunas características que estos patriarcas habían tenido, y que pues delante del Eterno pues son cosas muy muy hermosas. Y vamos viendo este asunto, podemos ver pues con detenimiento como por ejemplo pues la gracia es usada, y porque había dicho el Eterno que Moisés había hallado gracia delante de sus ojos. De la misma manera, Ruth había hallado gracia delante de Boaz, y pues Noé había hallado gracia, y también podemos decir que David había hallado gracia delante del Eterno. Entonces, pues a veces pensamos nosotros que la gracia solamente está pues ahora, la habíamos tenido, pero pues estos hombres habían hallado esa gracia delante del Eterno en algún momento, y pues ahí podemos ver de verdad que son cosas maravillosas que ya desde el antiguo pacto pues ya se daban, y que ahora pues nos dice a nosotros que pues nos bastemos, bástate de mi gracia, que nos llenemos. Fíjense que pues siempre hemos pensado, ¿no?, que es algo como que gratis y ya, pero podemos ver que pues aquí habían ciertas cosas que tenían estas personajes que eran totalmente espectaculares. O sea, pues por ejemplo podemos ver a Ruth, Ruth la Moabita, cómo es que había hallado gracia delante de Boaz, por la actitud que tenía, por el corazón que tenía, por la forma pues en que había actuado Ruth. Recordemos que Ruth
pues había dejado absolutamente todo, es que había tomado una decisión que a veces nosotros pensamos que hallar gracia pues es simplemente decir sí Señor y dame tu gracia y cosas así, pero pues podemos ver en la actitud de estos hombres y mujeres del Eterno, de Dios, pues que de verdad habían tomado decisiones pues tremendas y habían hallado gracia. Por ejemplo, Ruth, pues una de las cosas que había hecho es dejar la tierra de Moab completamente y pues lanzarse a la aventura con Noemí, definitivamente dejar todo y decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Cuestión de que pues mucha gente no puede hacer eso y pues a consecuencia de todo eso, de ir y pues básicamente pues por ejemplo irse así, quizás quién sabe, como mendigo o como qué sé yo, pues sin tener un lugar, sin tener pues todas las comodidades que habría tenido en Moab, va con su suegra Noemí y fíjense que viene siendo una persona muy obediente porque cuando Noemí le dice ve con nuestro pariente Boaz, ella va y le dice haz esto y ella lo hacía. Entonces pues todo eso hace que haya gracia delante de Boaz. Entonces pues creo que este asunto de bástate de mi gracia pues es algo que nosotros debemos buscar y debemos hacer, pues que no es algo que simplemente ya está y muchas veces creemos que pues ya lo damos por sentado y por hecho, pero pues aquí pues es muy importante la actitud del corazón. Eso de verdad es algo muy importante porque pues muchas veces hemos tomado esto como que pues no importa lo que estemos haciendo, no importa lo que estemos viviendo, pues hasta ese punto la gracia lo cubre todo. Y sí, es cierto, hasta ese punto lo cubre todo, pero si nuestra mente está en seguir haciendo esas mismas cosas, seguir cometiendo los mismos errores y creer que la gracia pues va a cubrir todas esas cosas, pues obviamente el concepto de la gracia está muy lejos de eso, porque pues para entender esta gracia de la que está hablando el Eterno, este favor inmerecido que le está hablando aquí el Eterno a Pablo, pues es algo importante, porque cuando vemos que Noé había hallado gracia delante del Eterno, pues la gracia estaba ahí, pero no era pues esa gracia pues que iba a, simplemente a permitirle pecar, y esto es algo importante, permitirle hacer lo que le daba la gana. Y lo mismo con Ruth, cuando Ruth había hallado gracia pues delante de vos, pues pasa de la misma forma. El corazón que ella tenía pues había permitido que pues esta gracia la cubra, para que esta gracia pues puede estar delante de ella, y pues no porque ella tenía la intención pues de hacer lo que le daba la gana y vivir pues en libertad, como le dicen muchos, pues entre comillas, a hacer lo que quieren, pues no se trata de eso, sino habían decidido sujetarse, habían decidido someterse a la voluntad del Eterno. En el caso de Noé, pues hacer lo que le diga. En el caso de Ruth, pues hacer lo que su suegra le decía. Ella simplemente pues había decidido seguirle al Eterno y pues hacer pues lo que su suegra le iba a decir. Había confiado no en su suegra, sino pues en la voluntad del Eterno. Y pues al hacer eso vemos que esta gracia estaba ahí, este favor inmerecido pues estaba ahí, y eso es suficiente. Ahí cuando pues podemos ver esa parte, pues podemos entender que pues la gracia siempre va a estar, siempre que nosotros tengamos ese corazón de servirle al Eterno, ese corazón de hacer su voluntad, ese deseo pues de renunciar a lo que estábamos haciendo, de renunciar por completo a lo que pensábamos que necesitábamos, a lo que pensábamos que era mejor, a lo que nosotros creíamos que pues sería la mejor decisión, pues renunciar a todo, absolutamente todo, y someternos a la voluntad del Eterno. Y esa es la gracia, eso es lo que es suficiente para nosotros, como le dice pues a Pablo, cuando el Eterno le dice mi favor es suficiente para ti. Y pues eso es lo que tendríamos que entender. No se trata de que pues el favor ya está sobre todo y que no importa lo que hagamos, pues ahora pues todo se borra con la gracia, todo se limpia, pues y aunque pequemos, aunque sigamos pecando, aunque sigamos haciendo las cosas mal, aunque sigamos por un camino pues muy lejos de la voluntad del Eterno, pues la gracia va a seguir. Y ese es un concepto muy pero muy equivocado. Si no se trata de que nosotros nos rindamos al Eterno, pues ahí es cuando la gracia viene, cuando esa misma gracia nos encamina hacia su voluntad. Y eso es lo que tenemos que entender. Si de verdad necesitamos o si de verdad creemos que la gracia está sobre nosotros y decimos pues la gracia es suficiente, pues entonces tenemos que estar dispuestos a dejarnos guiar por esta gracia, ya no por nuestras desgracias, ya no por nuestras decisiones, no por nuestras emociones ni por nuestros sentimientos, sino pues permitir que esta misma gracia nos encamine en el camino del Eterno. Y eso es algo importante porque pues cuando le dice el Eterno, pues
que el poder llega a la perfección, o el poder del Eterno, no nuestro poder, el poder del Eterno llega a la perfección en la debilidad. Pues y eso es importante porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles, pues entonces el poder del Eterno se hace fuerte, se fortalece en nosotros. No pues que no tenemos fuerzas, que estamos cansados, que nos da flojera, no, sino reconocemos que somos débiles para tomar decisiones, que nuestras decisiones siempre nos han llevado a malos caminos, pues entonces debemos reconocer esa debilidad, esa carencia de amor. Tenemos que reconocer que sin el Eterno pues no podemos amar a nuestro prójimo, ni a nuestros padres, ni al Eterno mismo. Esa es la debilidad que necesitamos reconocer. Entonces cuando reconocemos que solos no vamos a poder tomar decisiones, no vamos a poder llegar a ningún lado, pues entonces ahí es donde el Eterno pues nos llena de su gracia y nos llena de su poder, y eso es suficiente para seguir avanzando. Y eso es algo que tendríamos que hacerlo en todo momento, porque el problema es que nosotros muchas veces pues nos creemos completamente fuertes, nos creemos sabios, nos creemos perfectos y decimos: Señor, yo no te necesito, no necesito que tú vengas a tomar mis decisiones, yo sé lo que hago, esta es mi vida y pues yo voy a vivirla como yo quiera. Pues entonces ahí nosotros nos fortalecemos, nosotros nos hacemos fuertes en nuestra propia decisión, en nuestra propia en lo que nosotros mismos pensamos. Entonces pues prácticamente le decimos al Eterno que no necesitamos de su gracia, no necesitamos de su favor ni de su poder, pues y eso es algo que necesitamos tomar en cuenta. No es por lo que digamos, no es por lo que simplemente salga de nuestra boca, sino qué es lo que estamos haciendo. De verdad estamos viviendo pues reconociendo que somos débiles y necesitamos de esa gracia para seguir caminando, o pues creemos que ya no le necesitamos a Él y podemos hacerlo solos. Eso es importante porque Pablo reconoce eso, reconoce que pues no podía solo, que necesitaba del Eterno, y ahí es donde dice: pues por lo tanto estoy muy feliz de jactarme en mis debilidades para que el poder del Mashiach descanse sobre mí. Y eso es importante porque si de verdad nosotros estamos felices de reconocer que solos no podemos, que necesitamos que Él nos guíe, necesitamos que Él nos ayude, necesitamos que Él tome las decisiones por nosotros, pues entonces el poder del Mashiach va a descansar sobre cada uno de nosotros. Importante, el poder del Mesías pues va a descansar sobre cada uno de nosotros, y pues es interesante ver todo este asunto porque pues creo que una de las cosas que no hacemos es bastarnos de su gracia. Normalmente cuando nosotros queremos hacer algo pues siempre nos valemos de lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces en lugar de ir al Eterno y pedirle pues en alguna situación, lo que nosotros realmente hacemos es pensar que nos bastamos de nosotros mismos, ¿no? Porque pues una de las cosas que no hacemos es de verdad confiar en el Eterno, poner nuestra vida en sus manos, poner todo de nosotros en sus manos. Y pues eso es bastarse de su gracia. Como veíamos, pues bastarse de la gracia del Eterno es pues saber que Él se va a gloriar en cada una de nuestras debilidades, el saber que Él va a poder hacer muchas cosas si nosotros de verdad le confiamos nuestra vida. Pero lamentablemente pues muchas veces nosotros podemos hacer y pues no le damos lugar, no le damos absolutamente ningún lugar a lo que el Eterno pues quiere hacer con nosotros. Y esto lo podemos ver en muchas áreas de nuestra vida, que pues normalmente nosotros no hacemos las cosas que deberíamos pues hacer como el Eterno quiere que hagamos. De hecho, pues nosotros empezamos a confiar en nuestras fuerzas y pensamos: si hago esto o aquello, pues voy a tener esto y lo otro. Pero olvidamos que pues el Eterno nos está diciendo que bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es que la debilidad que tenemos, pues Dios la puede usar de una manera asombrosa porque su poder de verdad se perfecciona en cada una de nuestras debilidades. Lo que pasa es que nos cuesta a nosotros entender pues este asunto. Y en la palabra del Eterno vemos que pues existe esto de la palabra gracia muchas veces. Podemos ver que Noé, como decíamos, había hallado gracia ante los ojos de Jehová. Porque es importante la gracia, porque pues no es que era Noé un santo total, ¿no? Si bien pues podemos ver que era justo y que por su justicia él se hubiera salvado, pues es uno de los que está, pero pues él también había hallado gracia ante los ojos de Jehová de tal manera que pues él con su familia es salvado. Y esto no es lo único, ¿no? No es el único que pues haya gracia delante del Eterno, sino que hay muchos más que van hallando gracia delante del Eterno, y podemos ver que eso nos lleva a que nosotros pues en este tiempo necesitamos de verdad llenarnos de Él y entregarle a Él absolutamente todas nuestras debilidades. No es una licencia para pecar, de ninguna manera, no es una licencia para decir: pues Él me va a perdonar, Él tiene gracia de mí.
No, pues el asunto es que de verdad nosotros hallemos gracia delante del Eterno y pues también vamos a hallar gracia delante de los demás. Si nosotros podemos hallar gracia delante del Eterno, es interesante que, por ejemplo, cuando pues el pueblo de Israel estaba saliendo del faraón y demás, pues ellos habían hallado, dice la palabra, pues gracia delante del Eterno y aún pues todos los de Egipto les habían dado joyas, les habían dado pues un montón de cosas que era algo que no merecían, pero pues el favor de Dios, la gracia de Dios había hecho que tengan todas esas cosas. Y es que la gracia, pues una de las cosas más grandes que el Eterno nos va dando, y sin eso, pues realmente no podríamos tener absolutamente nada. Y es de verdad muy importante que entendamos pues cuánto significa esta gracia pues que nos cubre, que puede llenarnos, puede saturar nuestra vida. Pues y es interesante, alguna vez habíamos hablado justamente de esto de la gracia, pues que en realidad es lo que nos ayuda a obedecerle al Eterno, lo que nos ayuda, pues esas fuerzas que nos da el Eterno para guardar sus mandamientos, para hacer lo que Él nos ha instruido desde un principio. Y en realidad sí necesitamos de esta gracia, sí necesitamos del Espíritu Santo, pues que nos dé su sabiduría, que derrame sobre nosotros pues su verdadero poder, su verdadera sabiduría, su verdadero amor. Pues prácticamente necesitamos de eso para poder obedecerle, para poder escucharle, para poder tenerlo siempre con cada uno de nosotros. Y pues eso es importante porque muchas veces decimos, pues entonces esto se va a fortalecer en mis debilidades, solamente pues entonces en las áreas que necesito. Y no, necesitamos reconocer pues que por más de que seamos los más musculosos del mundo y los más pues físicamente eh, dotados, así seamos fuertes, pues y estemos pues nuestro cuerpo bien trabajado, pues aún así necesitamos reconocer pues que no somos lo suficientemente fuertes como para hacer lo que el Eterno quiere. Necesitamos reconocer que incluso ahí somos débiles, por más de que hayamos hecho pues toda una vida estudiando y seamos pues bastante académicos y tengamos pues los títulos más altos en alguna especialidad, pues aún así necesitamos reconocer que toda esa sabiduría pues en nada se compara a la sabiduría del Eterno, pues y aún así seguimos siendo débiles y pues tendríamos que reconocer nuestra necesidad del Eterno. Y pues hacer como Pablo decía en el versículo 10, sí, dice, estoy muy complacido con debilidades, insultos, estrecheces, persecuciones y dificultades soportadas por amor al Mashiach, porque es cuando soy débil, entonces es cuando es que soy fuerte. Y esto es interesante porque pues él reconocía que mientras menos había de él, mientras menos Pablo había, pues había más Yeshua, había más Mashiach dentro de él. Y eso es algo importante. Mientras menos demos de nosotros, mientras menos haya de cada uno de nosotros, pues mientras menos nosotros nos metamos a nuestro razonamiento o a nuestras emociones o a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, pues a todo, entonces más va a estar el Mashiach dentro de nosotros, rindiéndonos delante de Él. Obviamente no nos vamos a rendir delante de cualquier cosa, sino delante de Él, porque así pues entonces todo lo que hagamos por Él, todo lo que estemos pasando, pues ya sea, por más de que sea una situación muy pero muy difícil, si de verdad lo estamos haciendo por el Eterno, por amor a Él, pues entonces somos fuertes, no necesitamos nada, reconocemos que el Mashiach es el que hace pues todo a través de nosotros simplemente tenemos que aprender a obedecerle, aprender a escucharle. Y eso pues ha marcado diferencia en toda la historia, ya sea en Noé, ya sea en Ruth, ya sea en el pueblo de Egipto, de Israel cuando estaba saliendo de Egipto, en David, en los profetas, pues prácticamente en todos ellos habían reconocido que necesitaban del Eterno, que era Él el poderoso, que era Él el fuerte, era Él el que libraba las batallas y que no eran ellos, no eran sus manos, no eran sus espadas las que peleaban, era simplemente pues esta gracia que les estaba cubriendo. Y eso es algo que necesitamos practicar pues todos los días. En el versículo 11 dice Pablo, me he comportado como un necio al jactarme, pero ustedes me obligan a hacerlo, ustedes debían haberme alabado, porque en ninguna manera soy inferior a los superemisarios, aunque no soy nada. Y pues vemos que pues Pablo prácticamente estaba diciendo que sí había aprendido muchas cosas, había vivido muchas cosas, que pues tenía pues unas cualidades pues así como de los discípulos, como de los apóstoles, los que habían estado con Yeshua, pero aún así él reconocía pues que teniendo todo eso pues aún así no significaba nada, porque toda la gloria era del Eterno, lo que él había vivido pues era gracias al Eterno, no eran por él, sino eran por lo que
Yeshua había hecho en él. Y pues esto es algo importante. Nosotros no seríamos quienes somos, no estaríamos donde estamos si no fuera por Yeshua, si no fuera por su amor, por su misericordia, por su gracia. Y pues eso es importante. Necesitamos reconocer que pues todo lo que tenemos, todo lo que somos, pues todo lo mejor de nuestra vida pues es gracias al Eterno, gracias a Yeshua. Y si queremos pues seguir avanzando, seguir en este camino, pues entonces tiene que haber menos de cada uno de nosotros, menos de nuestro razonamiento, menos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y más de Yeshua, más de su palabra, más de su poder y más de su gracia dentro de cada uno de nosotros. Más de verdad de su gracia, eso es lo que necesitamos. Y pues aquí hay una verdad bien interesante, pues lo que decías, porque pues decías que necesitamos más de él, más de su gracia. Pero una de las características pues que se necesita para tener más de su gracia pues es precisamente esa dependencia del Eterno. Y si vamos un poquito a Santiago 4, pues esto nos muestra precisamente eso. Dice lo siguiente, leamos lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí hay pues algo interesante. Fíjense que pues todo este pasaje empieza diciéndonos que tenemos pues muchas veces pleitos, guerras, que todavía tenemos pasiones desordenadas, que pues queremos matar muchas veces, que codiciamos, matamos, ardemos de envidia. Básicamente estamos como almas adúlteras y dice pues que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y nos empieza a decir que pues el Espíritu Santo pues de verdad, pues si bien es cierto, ¿no? El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Algún momento habíamos hablado sobre esto y habíamos dicho pues que muchas veces, pues en realidad hay también dentro de nosotros pues algo que quiere como que irse hacia la envidia, irse hacia otras cosas y pues todo depende de lo que nos esté dentro de nosotros, que queremos que de verdad esté adentro, porque pues así como puede estar el Espíritu Santo, pueden haber un montón de cosas que quiere pues irse hacia la carne, pero pues ahí nos empieza a decir algo, que Él da mayor gracia, que el Eterno lo que nos está dando es gracia, y que a quienes les da gracia, pues dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos decía, pues bástate de mi gracia. ¿Cómo nos podemos bastar de su gracia? Es que en verdad Dios resiste a los soberbios. Si nosotros creemos que podemos, si nosotros pues hacemos las cosas como que nosotros podemos hacerlo solos, si nosotros pensamos que por algo que pues hemos quizás hecho por años, por tiempo que nos hemos esforzado, pensamos que podemos hacerlo, pues lo que nos está diciendo es que Dios resiste a los soberbios, o que quizás nosotros queremos seguir perseverando en el pecado, pues Dios resiste a los soberbios, pero da algo muy grande, da gracia a los humildes, da gracia a aquellas personas que han decidido morir a sí mismos, aquellas personas que han decidido pues hacerse como que nada y delante del Eterno. ¿Por qué? Porque dice ahí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, que el Eterno el día de hoy nos quiere dar aún mayor gracia. Por eso es que la Escritura dice que pues su poder se perfecciona en nuestras debilidades. El asunto es claro. ¿Qué hacemos nosotros con las debilidades? Vamos y pensamos que nosotros vamos a poder lidiar con todo eso, o vamos delante del Eterno y pues nos sometemos a Él. Le decimos, aquí estoy, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que yo tengo. Y si nosotros pues vamos de todo corazón, con todo, no solamente el sentimiento, sino con toda la decisión de someternos a Dios, de resistir a Hasatán, pues Él nos va a dar gracia para que nosotros podamos pues hacer las cosas de diferente manera. Yo creo que eso es importante, que nosotros si queremos de verdad bastarnos de su gracia, de verdad entendamos que pues es una actitud de someterse, de bastarse de su gracia y pues además de no pensar que nosotros podemos hacerlo solos, sino que seamos humildes, humillándonos delante del Eterno. Y esta parte, pues de verdad, como lo dices, es algo importante. Necesitamos bastarnos de su gracia. Y esto es algo
pues que probablemente la mayor parte del tiempo no lo hacemos, no vivimos teniendo eso en mente, simplemente pensamos y decimos pues que en realidad no es suficiente, que nosotros pues queremos más, queremos otras cosas y pues en realidad necesitamos eh, tomar nosotros las decisiones. Creemos que pues nuestros mandamientos, lo que nosotros decidimos pues es algo superior a los mandamientos del Eterno y pues aunque no lo digamos de esa forma, vivimos muchas veces de esa manera. ¿Por qué? Porque pues en realidad vivimos haciendo lo que nosotros queremos, por más de que la palabra nos diga pues que no murmuremos, por ejemplo, pues nosotros seguimos hablando mal de las personas, nos dice pues que no juzguemos a las personas y pues seguimos juzgando, seguimos haciendo. ¿Por qué? Pues porque en realidad pensamos que esa gracia no es suficiente, que lo que el Eterno nos está dando, lo que Él nos está ofreciendo, pues no es en realidad suficiente y ese es el problema. No pensamos, no creemos que pues eso es lo único que necesitamos. Es como pues si a nosotros nos dieran pues una tarjeta especial, una tarjeta de crédito y nos dijeran pues esto es suficiente para todo, para cualquier cosa que necesites. Y el problema es que nosotros, pues en lugar de hacer eso, vamos y tratamos de conseguir dinero de otra forma, tratamos de conseguir dinero por nuestra cuenta. Y en realidad eso es lo que hacemos con la gracia del Eterno. Simplemente, pues no confiamos en Él, no confiamos en su palabra, no confiamos en que vivir de acuerdo a sus mandamientos, pues es suficiente y con eso lo tendríamos absolutamente todo. Lo demás, pues va a ser simplemente consecuencia de obedecerle al Eterno. Y esa es la forma en la que tendríamos que estar viviendo todos los días de nuestra vida. Necesitamos pues entender que algo importante es como pues le decías hace un rato en el libro de Santiago, pues necesitamos someternos a Dios, necesitamos pues acercarnos delante de Él. Someterse no quiere decir pues que pues Él nos va a esclavizar y nos va a poner unos grilletes en los pies para que pues nunca nos alejemos de Él. No, Él es pues alguien que nos va a dejar tomar las decisiones pues como a nosotros nos parezca. Él prácticamente quiere que voluntariamente nos acerquemos a Él, que voluntariamente hagamos lo que Él nos dice, no nos quiere obligar. No es como pues cuando uno tiene alguna adicción, pues uno no va voluntariamente porque siente ese deseo, siente esa necesidad. Pues con el Eterno es algo muy diferente porque Él no nos obliga, Él simplemente quiere que nosotros lo elijamos a Él por decisión propia y si nos vamos a someter a Él, que sea porque nosotros estamos conscientes, porque nosotros estamos decididos a hacerlo. Y eso es algo importante porque así es la gracia, que nosotros decidamos pues que Él se encargue de nosotros, que Él nos llene de su gracia y que pues nos ayude a vivir en su palabra, que nos ayude a seguir en su camino, que nos ayude pues a vivir en el pacto que Yeshua en realidad ha restaurado para todos nosotros. Y esa es la forma en la que tendríamos que estar viviendo, no pues tratando de bastarnos de nuestro razonamiento, no tratando de bastarnos de nuestras emociones, no tratando de bastarnos de nuestros propios recursos, sino simplemente que su gracia sea suficiente. De verdad, pues eso necesitamos, que su gracia pues es suficiente para nosotros. Una de las cosas que vemos en todo lo que estamos viendo pues es esa decisión de ponernos delante del Eterno y decirle pues que necesitamos definitivamente su gracia. Necesitamos de Él, que no podemos hacerlo solos, pero pues que con Él lo podemos hacer. Cuando vemos todo este pasaje, vemos que de verdad Él va dando más gracia al humilde, pero de verdad mira de lejos al altanero, aquel que dice que yo puedo. Por eso es que cuando veíamos el pasaje, pues empieza diciendo eso Pablo. ¿Podía Pablo gozarse o pues jactarse de tantas cosas, de haber visto el tercer cielo, de haber visto cosas maravillosas, de haber visto todo eso? Pero él simplemente se gloriaba pues en qué, si decía en que me puedo gloriar, pues en bastarme de su gracia, en llenarme de él. Y es que pues el poder del Eterno se quiere manifestar en cada una de nuestras debilidades, pero para eso necesitamos nosotros humillarnos delante del Eterno, humillarnos delante de Él, saber que solitos no podemos, saber que pues Él es el que puede por nosotros. Y si de verdad nosotros nos ponemos delante de Él, pues si nos sometemos a Él, Él nos va a dar pues muchas otras cosas más y nos va a dar una llenura de su gracia. Pero también debemos que tomar en cuenta que pues si nosotros dentro de cada uno de nosotros, por ejemplo, todavía tenemos amargura o tal vez tenemos alguna otra cuestión, pues cuidado, porque dice también la escritura, cuidado que muchos pues no vayan a lograr alcanzar la gracia. Y es que la gracia se puede dejar de alcanzar. ¿Y cómo podemos dejar de alcanzar?
pues si nosotros, por ejemplo, tenemos amargura en el corazón, si tenemos cosas en las que no queremos someternos al Eterno, si nosotros tenemos todavía cosas que pues están en contra, que tienen altivez, que nosotros lo sabemos todo, pues cuidado, porque la Escritura lo dice muy claramente, que hay algunos que brotando raíz de amargura, pues no logren alcanzar la gracia. Y yo creo que el día de hoy, pues un día pues muy bueno para que nosotros nos bastemos de su gracia y no dejemos que en nuestra vida haya ninguna amargura ni nada que nos estorbe para alcanzar su gracia. Si bien es cierto, la gracia es un favor inmerecido, es algo que no merecemos, que el Eterno nos ha dado. También debemos saber que pues es ese poder que nos ayuda a no pecar, a mantenernos pues humillados delante de Él, a mantenernos sujetos delante de Él, que es algo que nos enseña para que nosotros podamos pues vivir agarraditos de Él, sujetos de Él, y que pues no es una licencia definitiva para que nosotros pues vayamos a pecar o que podamos hacer cualquier cosa y pensemos que Dios nos va a perdonar absolutamente todo. Creo que pues eso es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Pero bueno, ya llegamos al final del programa, pues así que tu despedida, Daniel. Necesitamos aprender a depender del Eterno, a depender de su gracia, a entender pues que es suficiente para que Él nos guíe, para que Él nos ayude a andar por su camino, a caminar por esa senda de justicia, por esa senda de santidad. Pues ahí es donde la gracia pues nos ayuda. No es esa gracia que pues por mucho tiempo hemos malentendido, pues que pues nos permite ir a donde querramos, que es como si fuera una burbuja que nos deja pues irnos pues por el camino que nos dé la gana, y aún así pues nos va a seguir lloviendo la bendición y nos va a seguir guardando el Eterno, y pues es una burbuja especial, como si fuera un campo de fuerza, y pues y aún así podemos irnos a donde se nos pegue la gana. Bueno, y en realidad pues no es de esa manera. La gracia es algo que nos ayuda a no perdernos del camino del Eterno, a acercarnos más y más al Eterno, a seguir pues en este camino de santidad, que es lo principal, que le obedezcamos al Eterno, que guardemos sus mandamientos, que guardemos su Torah, que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que necesitamos hacer cada día, entender pues que pues necesitamos del Eterno, necesitamos de Yeshua, porque cuando de verdad renunciamos a nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos y reconocemos que somos débiles y que necesitamos la gracia del Eterno, pues entonces es ahí donde nos dice: mi poder se perfecciona en lo que estés pasando, en lo que te esté sucediendo. Ahí es donde pues el poder del Eterno aparece. Pero pues nosotros creemos que el poder del Eterno va a aparecer cuando nosotros estamos tomando malas decisiones, y que aún así Él va a arreglar las cosas. Eso es lo que nosotros muchas veces hemos creído de la gracia, pero no es así. Es simplemente que nosotros confiemos en Él y pues no hagamos lo que nos parezca, sino confiemos en Él y aprendamos a obedecerle, aprendamos a depender de Él, aprendamos a sujetarnos, a someternos a Él. Pues y esa es en realidad la gracia que nos ayuda a depender de Él. Muchas bendiciones, Amparo. Shalom, shalom. Shalom a todos los hermanos, bendiciones. Bendiciones, Daniel, de verdad que pues quizás teníamos un concepto erróneo de lo que era gracia. Y pues ahora pues nos damos cuenta que la gracia viene siendo algo tan tremendo, pero que nosotros debemos humillarnos delante del Eterno, y que de verdad pues nosotros entendamos que en este tiempo, pues a pesar de que quizás hay muchas cosas que no podemos hacer, que tenemos debilidades, el Eterno quiere hacer muchas cosas con nosotros, y eso nos lleva a pensar en algo más, nos lleva a pensar de que puede que pasen muchas cosas alrededor nuestro, puede que pues quizás estemos en momentos complicados, puede que pues ocurran muchas cosas, si nosotros aprendemos a humillarnos delante de Él y presentarnos delante de Él y presentar pues nuestras debilidades delante del Eterno. Él va a hacer muchas cosas con eso, pero no vayamos a ocultar, no pensemos que nosotros podemos hacerlo solos. Creo que ese es uno de los más grandes errores, pensar que solitos lo podemos todo. Si nosotros nos humillamos delante de Él, si nosotros confiamos en el Eterno y aún somos honestos con esas debilidades que tenemos, aún somos honestos diciéndole que no puedo esto, o ni siquiera no puedo, sino pues no quiero dejar esto, no quiero dejar este pecado, pues Él es maravilloso, y Él va a poner de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque Él nos va a enseñar el arrepentimiento genuino. Yo creo que pues mayor cosa que esa no se puede tener, porque si nosotros queremos solitos hacer las cosas y empezamos a tener pues un orgullo y a jactarnos en nuestra fortaleza, realmente nos vamos a alejar totalmente del Eterno. Y bueno, pues ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor,
En esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, papá. Cuando vemos tus escrituras, Padre amado, nos damos cuenta, papito amado, que tú tienes muchas cosas para nosotros. Padre, por mucho tiempo a nosotros nos hubiera gustado, papá, gloriarnos quizás en las cosas que decía Pablo, de ver, Señor, cosas tan maravillosas, pero cuando Él empieza a hablar de eso, Él dice, no tengo en qué gloriarme, no tengo que gloriarme en eso, y eso que Él había visto, el tercer cielo, Él había visto muchas cosas, Él había estado viendo tantas, pero tantas maravillas, pero Señor, Él dice que se gloría, Señor, en sus debilidades, porque aunque uno pueda pensar de que pues no hay nada en las debilidades, Señor, tú, Señor, lo que haces es perfeccionarnos, Señor, porque dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y es que a veces no entendemos, Señor, que sin tu ayuda no podemos absolutamente nada, que tú quieres perfeccionarte en medio de nosotros, que aquello que nosotros notamos que es más débil, si lo sometemos a ti, Señor, va a servir para perfeccionarnos. Y el día de hoy, Señor, todavía nos falta comprender. Apenas estamos entendiendo esto de tu gracia, papá, porque mucho tiempo creíamos que la gracia, papá, era como una licencia para pecar, era como algo que nos decía para que podamos hacer todo lo que queramos y que tú igual nos ibas a perdonar. Pero hoy entendemos, papá, que tu palabra gracia tiene muchas más cosas. Vemos, Señor, cómo desde el principio Noé había tenido gracia, papá. Vemos, papá, cómo él había hallado gracia delante de ti. Tú lo habías salvado con su familia, Señor. 8 solamente en el arca, papá, de humanos. Y vemos también, Señor, cómo habías hallado gracia delante de ti, Señor. Personajes como Ruth, Señor, la moabita, y que había llegado, Señor, a tener tantas cosas. Vemos, papá, en tu palabra, David, papá, que había tenido gracia, Señor, había obtenido gracia delante de tus ojos, Padre. Entendemos que no es que simplemente haya sido una casualidad, sino es que ellos han dispuesto el corazón a no hacerse sabios en su propia opinión, han dispuesto el corazón a no pensar que lo podían todo, han dispuesto el corazón a no pensar que no necesitaban de nadie más, sino que han puesto su corazón delante de ti para hacerte caso, para obedecerte y para saber que fuera de ti, que apartado de ti, nada, pero nada podemos hacer. El día de hoy, Señor, te agradecemos. El día de hoy, Señor, te damos gracias, toda la honra, toda la gloria, papá, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a llenarnos de tu gracia, papá. No quisiéramos, Señor, seguir siendo almas adúlteras, seguir confiando en lo que nosotros queremos, seguir confiando en el intelectualismo. Papá, ayúdanos, papá, bastarnos de tu gracia, que de verdad, papá, nosotros podamos ser llenos, llenos de tu preciosa gracia, papá, y que de verdad podamos hacer las cosas como a ti te agrada, no a medias tintas, no como una licencia para pegar, sino para hacer tu voluntad a cada momento, a cada instante, papá, para hacer las cosas que a ti te agradan. Gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos permites estar aquí y que de verdad, papá, tu presencia inunde cada hogar, inunde nuestras vidas. Ponemos en tus manos todas las cosas que vamos a hacer, Padre amado. Ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra vida, Señor. Y papá, te pedimos que tú nos des gracia, papá. Tu palabra dice, Señor, que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El día de hoy, Señor, ayúdame, ayúdame a tener gracia delante de ti, porque tú das, Señor, gracia al humilde, papá, que yo pueda, Señor, llegarme a ti, Señor, llegar a ti con esa humildad, papá, porque aún ni siquiera sé cómo ser humilde, Padre, pero tú me enseñas, tú me guardas, tú me ayudas. Gracias, Papito Santo. Gracias, Rey Eterno. Gracias, Rey Celestial. Tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el poder y la victoria, papá. Y en este tiempo tomo poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán. Óigame bien, todos los hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordomudo, cualquier cosa que te llames en el nombre de Jesús, suelta mi vida, en el nombre de Jesús, suelta mi familia, suelta mi casa, sueltas a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, te vas por donde has venido, en el nombre de Jesús, sueltas a cada una de las personas que están con nosotros, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Óigame bien, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad, sueltas este lugar, sueltas a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús.
Gracias, eterno Dios. Gracias, Rey Celestial. Tú estás, Señor, con nosotros. Y en este tiempo, Señor, tú nos vas a enseñar aún a ser más humildes para hallar gracia delante de ti, Señor. Y estar, Señor, delante de ti. Gracias, Padre amado. Gracias, Rey Celestial. Tú eres, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres, papá, Príncipe de paz, Señor. Bendecimos tu santo y precioso nombre, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiados. Y óigame bien, espíritus humanos, ustedes no han sido diseñados para estar haciendo las cosas de Hasatán. Óigame bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén atentos, atentos a la gran redención de almas, porque ustedes están escuchando la voz, la palabra del Eterno, para directos para hacer la voluntad de Dios, están escuchando, abriendo los oídos para hacer la voluntad del Eterno, para hacer la voluntad del Padre, porque viene una gran redención de almas y toda la creación está siendo alineada para lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y escúchenme bien, cielos, tierra, luna, estrellas. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yeshua Hamashiach, gracias Padre Eterno, gracias Rey Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser parte, Señor, total de lo que tú tienes para hacer, Señor, con cada uno de nosotros. Que en cada momento y en cada situación nosotros podamos actuar como tú quieres, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres, amado Espíritu Santo, a cada lugar, Señor, a todas las casas, Señor, a las dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Papito amado, ayúdanos para hacer tu voluntad con tu poder y que en este tiempo, Señor, podamos hacer las cosas como a ti te agradan. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Dios mío, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Gracias, Dios mío, gracias, bendito Dios, maravilloso Rey. Hasta mañana, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, Amparito. Papi, que el Eterno te bendiga, muchas bendiciones. Y nos vamos despidiendo pues de todos mis hermanos, bendiciones. Ahí tenemos a mi hermano Ismael. Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermano Jaime, hermana Martita, hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, hermanos. Amén. Hasta mañana, Ismael, que el Eterno te bendiga. Shalom en Yeshua. Amén. Shalom en Yeshua, hermanos. Hasta mañana. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones ahí a Belén, a Lanis, a mi hermana Eli, que el Eterno les bendiga. Shalom. Buenas noches, Amparito, bendiciones, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua. Muchas bendiciones. Shalom, Belén. Shalom. Shalom, bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a Sare y su pandilla. Que el Eterno les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. Bendiciones en Yeshua. Shalom. Shalom. Shalom, bendiciones y bendecimos pues también ahí a la familia Guayas Canavir y que el Eterno les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús, hasta mañana. En Yeshua esta mañana, muchas bendiciones, bendiciones pues ahí a cada uno de ustedes, Keila, bendiciones, Neila, bendiciones, Ojitos de Guapurú, bendiciones, Fernando, bendiciones, hermana Sonia, hermano René, que el Eterno les bendiga. Shalom. Shalom, hermano Amparito. Amén, amén, bendiciones y bendiciones a la familia Lima Guayas. Tesa preciosa, bendiciones, bendiciones ahí a mi hermano, pues a cada uno de los que están por ahí, bendiciones a mi hermano Anthony, bendiciones también a mi hermano George, a mi hermana Bea, Mayra, bendiciones. Bendiciones, hermana.
Bendiciones en Yeshua, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Shalom, bendiciones y bendecimos pues a cada vida que está con nosotros. Bendecimos ahí a la familia Ayala Campos, a la familia Mayea, pues a mi tía Luisa. Bendiciones también a Helen Pérez. Que el Eterno les bendiga. Luisao, muchas bendiciones. Bendiciones también a la familia Quispe Cosío, muchas bendiciones también allá en La Paz a la familia Jata Cosío, que el Eterno les bendiga. Familia Chambi Paredes, bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones también allá en Chayapata, tía Juanita, bendiciones. Bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que el Eterno les bendiga. Tía Mari, tía Lucy, muchas, pero muchas bendiciones. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones también, tía Hilda. Bendiciones a toda la familia Carlos Gómez. Tío Juan, bendiciones. Bendiciones también pues ahí para mi tía Goody, para las pequeñas. Que el Eterno les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones también allí a cada personita que está ahí en Chayapata, a la familia Cogatola, a las distintas familias que están allá en Chayapata. Muchas, pero muchas bendiciones. Ahí a la familia Choque González. Bendiciones en Cochabamba, en Santa Cruz, en todo lugar pues donde está saliendo la radio, donde está saliendo también pues la transmisión. Que el Eterno les bendiga a mis hermanos en la dispersión. No se olviden ponerle un like a la página. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.